Hola, yo soy Julito Ramos, músico percusionista de acá del sector El Pensil. Bueno, toda mi vida, gracias a Dios, me tocó la dicha de nacer, de criarme y de vivir aquí en el sector El Pensil, ese populoso barrio de Puerto La Cruz. Tengo un poco más de 20 años como músico profesional. Como músico toda la vida, pero como músico profesional tengo un poco más de 20 años. Me dedico a la percusión, como ya les había comentado al principio del comentario. Comencé, como todos nosotros los músicos, como la mayoría de nosotros los músicos, en fiestas familiares, parrandas con mi papá, con mis primos, con mis hermanos. Después, más adelante, tuve la oportunidad de armar la agrupación Rumba Show junto a mis primos Gregory y Gustavo Méndez Ramos, y otro gran músico de acá de la zona también, René Hernández, mejor conocido como Pichi. Con el pasar del tiempo le fui poniendo un poco más de seriedad al asunto hasta que decidí vivir de la música. Y se presentó la oportunidad de hacer el proyecto Julito Ramos y su orquesta, que en la actualidad es mi foco principal. Julito Ramos y su orquesta, donde toco la tumbadora y hago la dirección musical. Yo empecé cantando con mi familia, con mi papá. En las noches mi papá me enseñaba canciones. Yo me inicié cantando. Por acá por la zona había un grupo de parrandas donde yo era cantante. Más adelante me separo un poco de la parte artística, me puse a practicar algún deporte, pero más con el tiempo retomé nuevamente los pasos musicales, pero en esta oportunidad como percusionista. Mi papá una vez me vio en la puerta de la casa tocando un tambor de gaitas, que lo aprendí viendo, escuchando, y mi papá me dijo que quién me había enseñado a mí a tocar tambor de gaitas. Yo le dije, no, nadie. Y dije, te voy a llevar donde un amigo mío para que te enseñe a tocar las tumbadoras. Y me llevó a la casa nada más y nada menos que del gran Lucas Cova. Allí la historia cambió. Empecé a estudiar con el señor Lucas Cova. Después más adelante, a través también de mi papá, que fue quien me dio el apoyo toda la vida y lo que soy es gracias a él, me consiguió la oportunidad de ir a los ensayos de una agrupación que ya para el momento era famosa aquí en la zona, la Orquesta Guataca Son, del señor Luis Pardo y Huicho Acosta, a quien también les envío un gran saludo y les voy a estar eternamente agradecido. Me daban la oportunidad solamente de estar en los ensayos, no tocaba con ellos. Hasta que un día faltó el conguero en una presentación en un sitio nocturno y me llamaron. Eso fue el 24 de febrero del año 1998. Lo recuerdo como si fuese ayer. Esa fue mi primera presentación como músico profesional. Allí toqué la tumbadora, después más adelante seguí con ellos, seguí asistiendo a los ensayos. Me pasé para el bongo, empecé a estudiar bongo y empecé a tocar con ellos ese pequeño pero difícil instrumento al cual respeto y quiero mucho, ese instrumento, el bongo. Y de allí en adelante, ya fui aprendiendo con profesores particulares, empecé a viajar a la ciudad de Caracas a estudiar con grandes maestros como Eduard Pimentel, Juan Pablo Barrios y muchos más. Con la agrupación o con la orquesta, porque era una orquesta, Guataca Son, adquirí algo de experiencia, pero siempre tuve la inquietud de liderizar un proyecto musical. Hasta que llegó el momento de organizar la primera banda que tuve. Le colocamos como nombre Agrupación Musical Rumba Show, una banda de 5 músicos, donde tenía a Miguel Figueroa en el piano, Gustavo Méndez cantando y haciendo percusión menor, Gustavo Méndez Ramos, mi primo, Gregory Rafael Méndez Ramos cantando y tocando el bajo, René Hernández, Pichi, tocando el timbal y la batería, y este servidor, Julito Ramos, haciendo la parte de las tumbadoras, el bongo y haciendo coro. Con esa agrupación fue que prácticamente me inicié como líder de grupo, líder de banda. Yo organizaba los ensayos, conseguía las presentaciones, adquirí mucho conocimiento sobre todo en la parte de organizativa, gerencial. Para gerenciar hay que tener corazón para no es tan fácil organizar un grupo musical y llevar las riendas. Musicalmente me sirvió muchísimo porque con ese grupo tocábamos
salsa, merengue, guaracha, hacíamos hora loca, de todo. Tuvimos una experiencia bonita y por muy largo tiempo tocamos en muchos, yo diría que en todos los sitios nocturnos que estaban de moda para ese momento. Eso fue a principios del año 2000. Sí, 99, 2000 aproximadamente. Y no hubo sitio en Puerto La Cruz donde nosotros no nos presentáramos. No hubo boda, no hubo 15 años, no hubo cumpleaños donde nosotros no hiciéramos una participación siempre con la agrupación musical Rumba Show. Siempre estuve influenciado por la música que se escuchaba acá en casa. Mi papá fue cantante y la vena artística viene a raíz de él. Gracias a Dios tuve la dicha de tener ese padre. Y aquí se escuchaba mucho la música, por ejemplo, de Pedro Infante, Javier Solís, Los Ángeles Negros, La Dimensión Latina, Carlos Gardel. Había de todo, había mucha variedad en cuanto a la música que se escuchaba acá en la casa. Ya cuando ya dependía más de mí escuchar música, porque la escuchaba bajo la influencia de mi padre y de mi hermana Yarixa, que también escuchaba música, el pop de los 80, Melissa, Elisa Rego, Frank Quintero, Aguilar, todos esos grandes artistas. Pero cuando ya dependía de mí escuchar música, cuando ya yo podía adquirir un cassette para aquel momento, me dejé influenciar por la salsa, por ese ritmo cadencioso, tropical, de la mano de la música que hizo Vladimir Lozano con La Dimensión Latina, Oscar de León, Rodrigo Mendoza con Los Satélites, el combo de Federico Betancur, el papá de Federico Junior de Magia Caribeña, de los artistas, los cantantes internacionales, Ismael Miranda, Ismael Rivera, Héctor Lavoe, Rubén Blades, quien para mí representa, bueno, una de mis influencias, mis mayores influencias en cuanto a la forma de cantar, a la filosofía de vida que él implantó en su música, en la música que escribió y en la música que cantó. Esos básicamente fueron las personas que me inspiraron a seguir el género musical que en la actualidad ejecuto o trabajo, que es la salsa.